Historia de la neuropsicología. Se describen 4 periodos en el desarrollo de los conceptos sobre las relaciones y la actividad cognitiva. Periodo preclásico hasta 1981. Periodo clásico 1861-1945, aproximadamente de la Segunda Guerra Mundial. Periodo moderno o posterior a la Segunda Guerra Mundial 1945-1975. Periodo contemporáneo 1975 a la fecha, aproximadamente de la introducción de las técnicas imagenológicas contemporáneas. Periodo preclásico hasta 1861. La primera referencia de alteración cognitiva, un caso de daño cerebral, pérdida de lenguaje, fue en Egipto en el 3500 a.C., pero la primera referencia que reconoce claramente el papel del cerebro fue en el Corpus de Hipócrates, alrededor de 400 a.C. Hipócrates cita 2 tipos de alteraciones: los afanos y los anautos, como subtipos de pérdida de lenguaje. Durante el Imperio Romano, Valerius Maximus describe el primer caso de aleusia traumática. En ese entonces, sin embargo, la actividad cognitiva tiene más relación con los ventrículos cerebrales que con el propio cerebro. Benton, 1981. Durante los siglos XV y siglo XIX se publican informes relacionados sobre todo con patologías del lenguaje. Antonio Warnier habla en el siglo XV de 2 pacientes afásicos, uno de los cuales presenta un lenguaje fluente y parafásico y otro afasia no fluida. Durante el siglo XVIII se sabe la diferencia entre trastornos cognitivos, especialmente verbales, anomia y jerga, agrafia, capacidad preservada para cantar e incluso disociaciones en la discapacidad de leer diferentes lenguas. Periodo clásico, 1861-1945. En 1861, la Sociedad Antropológica de París presentó un cráneo primitivo, objetando que había relación directa entre la capacidad intelectual y el volumen limitado del cerebro. En abril de ese mismo año falleció un paciente que había sufrido pérdida de lenguaje y que era objeto de estudio de uno de los miembros de la sociedad.
El examen post-mortem demostró que el enfermo presentaba una lesión grave en la zona frontal posterior y Paul Broca presentó este caso para fortalecer un punto de vista a la localizacionalista. Broca, 1863. Broca declaró en 1865 que la afemia se relaciona con lesiones de la tercera circunvalación frontal del hemisferio izquierdo del cerebro. El segundo gran avance fue el enfoque localizacionalista del lenguaje. Carl Wernicke en 1874. Wernicke propuso la existencia de dos tipos de afasia, motora y sensorial, separables clínicamente y apoyó su punto de vista en relaciones clínico-anatómicas. Posteriormente señaló el tercer tipo de afasia, la afasia de conducción, basándose en la descripción diagramática de las áreas del cerebro participantes en el lenguaje. La primera descripción sobre las alteraciones y percepciones consecuentes al daño cerebral la realizó Munk en 1881, quien observó a los perros con daños parciales bilaterales de los lóbulos occipitales. No podrían reconocer objetos relacionados cuidadosamente, aunque sí podrían evitar los obstáculos en su camino. La tercera circunvalación frontal no desempeña ningún papel especial en las funciones del lenguaje, el cual le permitió continuar con la polémica. En 1900, Lippmann introdujo el concepto de apraxia para indicar la incapacidad de realizar determinados movimientos por orden verbal, sin que hubiera parálisis de la extremidad correspondiente. Se reconoce a Lippmann como el autor del concepto de apraxia. Además, en 1900 distinguió tres tipos diferentes de apraxia: melocénica, idiomática y ideacional. Se cree que Rieger en 1909 fue el primer investigador que llamó la atención sobre hechos de que algunos pacientes con daños cerebrales tienen dificultades para ensamblar objetos. Hacia mediados de los siglos XIX ya se había descrito la mayoría de los síndromes neuropsicológicos y se conocía suficientemente la participación de cada hemisferio cerebral en diferentes procesos neuropsicológicos. Periodo moderno, 1945-1975. La posguerra trajo resultados importantes. Uno de ellos fue la aparición del libro de Luria, La afasia traumática, publicado en ruso en 1947 y en inglés en 1970, que presenta una serie de propuestas originales acerca de la organización cerebral del lenguaje y su patología, con base en la observación sistemática de centenares de heridos durante los conflictos bélicos. Luria propone la existencia de tres unidades funcionales en el encéfalo o que son responsables de los distintos niveles de especialidad de la conducta.
La primera unidad funcional es responsable de la regulación del tono o la vigilia, capaz de facilitar el suficiente nivel de actividad cortical que el sistema nervioso pueda funcionar en un modo idóneo. La segunda unidad funcional es la encargada de adquirir, procesar y almacenar la información procedente tanto del medio interior como del externo, codificándola y transportándola hacia el interior del sistema nervioso. La tercera unidad funcional se localiza en el lóbulo frontal y es la responsable de reprogramar, regular y verificar la actividad, emitiendo sus respuestas a través de los sistemas motores eferentes o a través de las glándulas endocrinas. Desde mediados de los años 60, Greenwich es el denominado Grupo de Boston, dirigiendo las interpretaciones clínicas y teóricas de los procesos cognitivos en general. Greenwich publicó en 1962 su primer artículo y en 1965 apareció su trabajo más representativo, Disconnection Syndromes in Animals and Men. Ese mismo año organizó en Boston Veterans Administration Hospital el Centro de Investigación de las Afasias. Periodo contemporáneo desde 1975. Desde mediados de 1975, la neuropsicología ha tenido un crecimiento notorio. De hecho, se considera el área de mayor desarrollo dentro de la psicología y dentro de las neurociencias en general. Esos avances se podrían sintetizar en 7 puntos diferentes. Surgimiento de las imágenes cerebrales. Utilización de pruebas estandarizadas en el diagnóstico. Desarrollo del área de la rehabilitación neuropsicológica. Profesionalización de la neuropsicología. Aumento en el número de publicaciones. Integración conceptual. Ampliación del campo de trabajo. En la década de 1900 se fortalece la investigación con el empleo de imágenes y particular la resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones que han permitido la visualización de actividad cerebral durante la realización de diferentes tareas cognitivas, por ejemplo, hablar, leer, pensar, hablar palabras, etc. La neuropsicología continúa extendiendo sus estudios no solo en el análisis de las alteraciones cognitivas y comportamentales asociadas con el daño cerebral, sino también en estudios de los problemas infantiles asociados en el desarrollo, los fenómenos correlacionados al envejecimiento, el análisis de las demencias y la neuropsicología de los estados psicopatológicos. También se amplían los escenarios laborales dados de la neuropsicología, juega un papel importante en los hospitales, escuelas, las cárceles y los hogares de ancianos, entre otros. Universidad Tecnológica de El Salvador, Ciencias Sociales, Escuela de Psicología.
Neuropsicología Clínica, Dr. Sergio Campos, sección 01, ciclo 0220. Historia de la neuropsicología. Alumnos: García Jiménez David Fernando, Guardado Chacón Karen Elizabeth, Martínez Sánchez Yesenia Elizabeth, Padilla Arias Óscar Alberto, Reyes de Flores Ángela Elizabeth.